El ritual de sangre. El viento silbaba a través de los árboles que rodeaban el pequeño pueblo de Brachmur, acariciando las hojas secas y levantando una niebla que parecía fluir como un río espeso entre las casas de madera gastadas por el tiempo. El otoño había llegado temprano ese año, trayendo consigo un frío que penetraba hasta los huesos y un silencio inquietante que parecía anunciar la llegada de algo ominoso. El pueblo de Brachmur siempre había sido un lugar apartado, casi olvidado por el resto del mundo. Sus habitantes vivían vidas sencillas, cultivando la tierra y cuidando de sus familias con una resignación silenciosa, como si supieran que el destino les reservaba un futuro sombrío. Desde su fundación, el pueblo había sido escenario de leyendas oscuras, susurradas entre los ancianos junto a la hoguera, historias que hablaban de una entidad antigua y poderosa que residía en los bosques circundantes, una criatura que exigía un tributo de sangre cada generación para mantener la paz. Andrew nunca había creído en esas historias. Para él, eran meras supersticiones, cuentos que se contaban para asustar a los niños y mantenerlos lejos del bosque. Pero a medida que el tiempo avanzaba y se acercaba su 21º cumpleaños, comenzó a notar que algo extraño se cernía sobre su familia. Sus padres, siempre tan amorosos y protectores, parecían nerviosos, intercambiando miradas cargadas de preocupación cuando creían que él no los veía. Las reuniones familiares, antes alegres y llenas de risas, se habían vuelto sombrías, con conversaciones en voz baja y silencios incómodos que se prolongaban durante minutos. El cambio más perturbador llegó cuando Andrew encontró a su padre, una noche, en el sótano de la casa. El hombre estaba arrodillado frente a un altar rudimentario hecho de piedra, murmurando palabras en un idioma que Andrew no reconoció. En el centro del altar, un cuchillo ceremonial descansaba sobre un paño rojo, su hoja cubierta de manchas oscuras que parecían no haber sido limpiadas en años. El corazón de Andrew se aceleró al darse cuenta de lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera hacer un sonido, su padre levantó la vista y sus ojos, normalmente llenos de calidez, estaban ahora vacíos, como si estuviera poseído por algo más allá de su control. «Es para protegernos, hijo», dijo su padre, con una voz que no parecía la suya. «Es nuestro deber. Es tu deber». Andrew retrocedió lentamente, con el estómago revuelto por el miedo y la incredulidad. ¿Era esto lo que su familia había estado ocultando durante tanto tiempo? ¿Era él el próximo sacrificio en el altar de esa cosa que acechaba en el bosque? Esa noche, mientras intentaba procesar lo que había visto, las pesadillas comenzaron. Visiones de cuerpos desmembrados y colgados de los árboles como macabras decoraciones, de rostros familiares distorsionados por el dolor y la agonía mientras sus entrañas eran ofrecidas en sacrificio. Andrew se despertaba cada vez cubierto de sudor frío, su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a estallar. La tensión en su casa crecía con cada día que pasaba. Sus padres evitaban hablar del tema, pero Andrew podía sentir que algo terrible se acercaba. Entonces, una semana antes de su cumpleaños, la verdad le fue revelada de la forma más brutal. Era de noche, y Andrew estaba en su habitación cuando escuchó el sonido de voces procedentes de la sala de estar. Reconoció las voces de sus padres, pero había otras, más profundas y resonantes, que no había oído antes. Con el corazón en la garganta, salió de su cuarto y bajó las escaleras, deteniéndose en la oscuridad del pasillo que llevaba a la sala. A través de la puerta entreabierta, vio a un grupo de hombres y mujeres vestidos con túnicas negras, sus rostros ocultos por capuchas que proyectaban sombras sobre sus ojos. En el centro de la sala, su padre sostenía el cuchillo ceremonial, sus manos temblando mientras lo levantaba hacia el pecho. «Es necesario», decía uno de los encapuchados con una voz grave y amenazante.
La entidad está hambrienta. Si no seguimos con el ritual, tomará lo que quiera y destruirá todo lo que conocemos. Pero es nuestro hijo. La voz de su madre era apenas un susurro, quebrada por el miedo y la desesperación. Sacrificarlo es la única forma de mantener la paz, respondió otro de los encapuchados, esta vez una mujer. Si no lo haces, todos moriremos. Andrew sintió como el mundo se cerraba a su alrededor. La desesperación lo invadió y comprendió que su familia estaba dispuesta a sacrificarlo para salvarse a sí misma y al pueblo. Sin pensarlo, retrocedió y salió corriendo de la casa, con el frío de la noche mordiendo su piel mientras se adentraba en los oscuros callejones del pueblo. Las lágrimas nublaban su visión, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse. Las calles de Brachmur estaban desiertas, las casas sumidas en una quietud mortal. Andrew se dirigió hacia el bosque, hacia el único lugar que siempre había evitado, con la esperanza de encontrar una salida o, al menos, un lugar para esconderse. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que el bosque no era un refugio. Era el dominio de la entidad. Mientras corría entre los árboles, escuchó un susurro que lo hizo detenerse en seco. Al principio pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que no estaba solo. Las sombras se movían a su alrededor y el aire se llenó con el sonido de pasos crujientes sobre la hojarasca. Andrew giró la cabeza, tratando de localizar la fuente del sonido, pero lo que vio lo dejó paralizado por el terror. Una figura emergió de entre los árboles, alta y esquelética, con una piel pálida que brillaba bajo la luz de la luna. Su rostro era una máscara de horror, con ojos negros como el abismo y una boca que parecía abrirse en un grito eterno. De su pecho, colgaban trozos de carne ensangrentada, como si hubiera sido despojada de su humanidad por las garras de la muerte. Andrew sintió cómo las piernas le fallaban mientras retrocedía lentamente, sus pensamientos convertidos en un caos. La criatura avanzaba hacia él, sus pasos lentos pero seguros, como si supiera que no tenía a dónde escapar. Desesperado, Andrew gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido se perdió en la oscuridad que lo envolvía. Nadie iba a venir a salvarlo. La criatura levantó una mano huesuda, señalando hacia el corazón de Andrew, y de repente, el dolor lo atravesó como un rayo. Sintió como algo en su interior se desgarraba, como si su alma misma fuera arrancada de su cuerpo. Cayó de rodillas, incapaz de moverse, mientras la criatura se inclinaba sobre él, susurrando palabras en un idioma antiguo que resonaban en su mente como una maldición. Tu sangre, tu vida, es el precio que debes pagar. Andrew gritó mientras la criatura hundía sus garras en su pecho, pero el dolor pronto se convirtió en una extraña sensación de liberación. La oscuridad lo envolvió por completo, y todo lo que conocía, todo lo que había sido, comenzó a desvanecerse. Cuando la primera luz del amanecer atravesó los árboles, los habitantes de Brachmur encontraron a Andrew tirado en el suelo, su cuerpo frío y sin vida. Alrededor de él, la tierra estaba empapada en sangre, y las marcas de la lucha quedaban grabadas en el suelo como un recordatorio de lo que había sucedido. Los aldeanos, liderados por sus padres, lo llevaron de vuelta al pueblo en silencio, sabiendo que el sacrificio había sido hecho y que la entidad estaría satisfecha por otra generación más. Pero, en lo más profundo del bosque, el susurro de la entidad continuaba, más fuerte que nunca, esperando el momento en que volvería a reclamar lo que le pertenecía. Andrew despertó bruscamente, jadeando por aire mientras la sensación de las garras de la criatura aún lo atormentaba. La oscuridad lo rodeaba, pero ya no estaba en el bosque. Estaba en su cama, en su habitación. Todo había sido un sueño, o al menos eso parecía.
Se levantó con dificultad, sus manos temblaban mientras palpaba su pecho, buscando las heridas que había sentido tan vívidas. Pero no había nada, ni una sola marca. La respiración de Andrew comenzó a calmarse, pero una inquietud persistía en su mente. ¿Podría haber sido solo una pesadilla? Salió de su habitación y bajó las escaleras, sus pasos resonaban en la casa vacía. El silencio era abrumador, pero al mismo tiempo, parecía que había algo más acechando en las sombras, algo que lo observaba. Al llegar a la sala de estar, se dio cuenta de que no estaba solo. Sus padres estaban allí, sentados en silencio, mirándolo con ojos vacíos y llenos de una tristeza insondable. ¿Qué me hicieron?, preguntó Andrew, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Era necesario, hijo, respondió su padre, su tono era plano, casi monótono. Tenías que enfrentarte a la entidad, como todos los que vinieron antes que tú. ¿Qué entidad? ¿Qué demonios está pasando aquí? Andrew sintió la ira crecer dentro de él, mezclándose con el miedo. Sus padres se levantaron, sus rostros carentes de expresión. No te preocupes, todo estará bien. La entidad te ha aceptado, dijo su madre, avanzando hacia él con un extraño brillo en sus ojos. Ahora eres parte del pacto, igual que nosotros. Andrew retrocedió, pero antes de que pudiera decir algo más, sintió un mareo repentino y cayó de rodillas. Su visión se nubló y, antes de perder el conocimiento, escuchó una voz susurrar en su mente, una voz antigua y maligna que le prometía un destino peor que la muerte. Cuando despertó nuevamente, estaba en un lugar desconocido, rodeado de oscuridad. Las paredes a su alrededor eran de piedra, frías y húmedas. Se encontraba en una especie de celda, con cadenas sujetando sus muñecas y tobillos. Los gritos de agonía de otros prisioneros resonaban a través de las paredes, una cacofonía de sufrimiento que perforaba su alma. Andrew tiró de las cadenas, desesperado por liberarse, pero no servía de nada. Estaba atrapado, condenado a sufrir como los demás. La puerta de la celda se abrió con un chirrido, y una figura encapuchada entró, sosteniendo una antorcha que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Es hora del ritual, dijo la figura, su voz resonaba con un eco profundo y ominoso. La entidad está hambrienta. Andrew fue arrastrado fuera de la celda, incapaz de resistir, mientras lo llevaban a una cámara más grande, iluminada por el fuego. En el centro de la sala, un altar de piedra cubierto de símbolos antiguos estaba preparado para el sacrificio. Las paredes estaban decoradas con osamentas y cráneos humanos, y el suelo estaba cubierto de sangre seca. La figura encapuchada lo empujó hacia el altar y lo ató con fuerza. Andrew luchaba, pero su fuerza flaqueaba, y la desesperación se apoderaba de él. Alrededor del altar, más figuras encapuchadas comenzaron a entonar cánticos en un idioma que parecía resonar con un poder antiguo y oscuro. El dolor lo atravesó cuando sintió una cuchilla fría cortando su piel. La sangre fluía de sus heridas, cayendo en el altar, y mientras sus gritos llenaban la cámara, la entidad apareció. Era una forma amorfa, oscura y malevolente, sus tentáculos se extendían como sombras vivas, y sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, lo miraban con un hambre insaciable. El suelo tembló y el aire se llenó de un hedor a muerte cuando la entidad comenzó a devorar la sangre de Andrew. Sentía como su vida se desvanecía, siendo succionada por la criatura, su alma desgarrada, su humanidad consumida por un horror que iba más allá de lo imaginable. Andrew gritó, luchó, y rogó por un final rápido, pero no había escapatoria. Su destino estaba sellado,
y el pacto que su familia había hecho lo había condenado a una eternidad de tormento en manos de una entidad que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación humana. Con su último aliento, Andrew maldijo a su familia, al pueblo y a la entidad que lo había atrapado en este ciclo infernal. Y cuando finalmente su conciencia se desvaneció, todo lo que quedó fue un cuerpo vacío, una cáscara sin alma que se uniría a las filas de aquellos que habían sido sacrificados antes que él. La entidad se retiró a las sombras, satisfecha por el tributo, pero no por mucho tiempo. Sabía que siempre habría más, que la sangre de Brachmur continuaría alimentándola generación tras generación. El pacto estaba sellado, y el ritual continuaría. En las oscuras profundidades del bosque, los susurros de la entidad persistieron, recordando a aquellos que escuchaban que no importa cuánto lo intentaran, no podían escapar de su destino. Brachmur era su dominio, y el precio de vivir allí era la vida misma.